más a Reflexiones de Esperanza. ¿Quién me podrá separar de ti, mi Dios? ¿Quién me podrá separar de ti, oh Cristo? Angustia o tribulación, hambre, persecución, peligro o desnudez, nada podrá. ¿Quién me podrá separar de ti, mi Dios? ¿Quién me podrá separar de ti, oh Cristo? Y el enemigo podrá, su fuerza no es eficaz, porque contigo yo soy más que vencedor. ¿Quién me podrá separar de ti, mi Dios? ¿Quién me podrá separar de ti, oh Cristo? El enemigo podrá, su fuerza no es eficaz, porque contigo yo soy más que vencedor. Separar de ti, mi Dios. ¿Quién me podrá separar de ti, oh Cristo? ¿Quién nos podrá separar? ¿A quién iremos? ¿Quién me podrá separar? ¿A quién iremos? Hoy en la mañana estuvimos hablando sobre la función del Espíritu Santo. Y mi hermano, muchas gracias por su canto, porque la pregunta sería, ¿quién nos puede separar de Dios? ¿Quién nos puede separar de Dios? No hay nadie que nos pueda separar de Dios. Dios ha hecho todo para rescatar a la humanidad. Dios ha hecho todo por rescatarnos a nosotros. Así que nadie nos puede separar de ese amor incondicional de Dios. En esta noche, o en esta tarde, vamos a tocar una historia. Y durante esta semana vamos a intentar extraer algunas lecciones de algunos personajes bíblicos. Por esto el título es Vidas Transformadas, porque solamente Dios puede transformar nuestras vidas. Dios puede sacarnos del pozo cenaguiento, Dios nos puede sacar de
de esa dificultad, de esos problemas que tenemos. Dios nos puede liberar de la esclavitud del pecado, Dios nos puede liberar de la esclavitud de las drogas, del alcohol, porque solamente Dios nos puede transformar. Y durante esta semana vamos a estar viendo algunas historias de la Biblia, y también voy a estar dando algunas experiencias que he tenido con algunas personas que Dios ha transformado también la vida de ellos. Así que antes de abrir la palabra de Dios, vamos una vez más a inclinar el rostro para pedir que Dios nos guíe en esta noche. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Padre, por ese amor que tienes con nosotros. Te agradecemos por esta iglesia, Padre, de la feria, porque tú has colocado un sueño en ellos. Tú has colocado un sueño en cada miembro, en cada pastor, en cada líder de esta iglesia, Padre. Y el sueño de ellos, Padre, es continuar predicando la palabra de Dios. Y tú, Padre Santo, les has colocado el deseo de servirte. Te damos gracias, Padre, porque en ti hay poder y hay salvación, Padre. Te suplico que continúes cuidándolos, bendiciéndolos. Y en esta noche, Padre, queremos escuchar tu voz una vez más a través de tu palabra. Te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo nos ayude y nos aconseje y nos diga, Padre Santo, el mensaje de esta noche. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Daniel. Y el personaje de esta noche es Daniel. Y Daniel tiene una historia muy linda, ¿saben? Porque Daniel no la pasó bien, como muchos pensamos, ¿no? Vamos a decir, bueno, es que Daniel tenía todo, es que Daniel esto, ¿no? Daniel también pasó por dificultades. Sin embargo, Daniel cuando va a Babilonia, estaba Daniel en Babilonia, pero no tenía un compromiso con Babilonia. Dios permitió que Daniel llegara allá, sin embargo, Daniel siempre fue fiel, fue íntegro en lo que él estaba creyendo y en lo que él creía. Por lo tanto, nosotros vamos a comenzar leyendo ahí, en Daniel, capítulo 1, versículo 1, y dice lo siguiente. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y lo sitió. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Primeramente, nosotros podemos ver ahí que Nabucodonosor sitió la ciudad de ¿quién? Sitió la ciudad de Jerusalén. Y después dice que Dios les entregó. Saben que Dios permite, mis hermanos. Dios no es que Dios nos coloca en la boca del enemigo, no es que nos coloca en la boca del lobo. Dios permite ciertas cosas, y Dios permite ciertas cosas que atravesemos en nuestras vidas. Y a veces vamos a atravesar dificultades, a atravesar algunos problemas. Y como iglesia no estamos exentos a los problemas, a las dificultades, ni a las enfermedades. Por lo tanto, a veces Dios permite ciertas cosas. Y en este momento nosotros podemos ver que Dios estaba permitiendo que Nabucodonosor sitiara ¿qué? Sitiara Jerusalén. Y después continúa el versículo 3. Y dijo el rey Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Este Nabucodonosor estaba buscando personas para capacitar, personas para que trabajaran en Babilonia. Y entre esos él puso los ojos ¿en quién? En príncipes. Y en estos príncipes estaba ¿quién? Estaba Daniel, y no solamente estaba Daniel, sino que también había algunos amigos de Daniel. El versículo 5 dice lo siguiente. Vamos a leer el 4 también. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñándonos en toda sabiduría, y sabios en ciencias, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio real, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeas. ¿Cuál era el propósito de Nabucodonosor llevar a estos hombres a su palacio?
¿Estar ante la presencia de quién? Estar ante la presencia del rey Nabucodonosor. Entonces, estos muchachos eran llevados a Babilonia para que tuvieran una función, para que ejercieran una función. Versículo 5 dice, y señalándoles al rey ración para cada día, de la ración de la comida del rey, y del vino y de su beber, que los criase 3 años para que al fin de ellos estuviesen delante de ¿quién? Una vez más dice, para que estuviesen delante del rey. ¿Saben? Lo que nosotros estamos viendo aquí, mis hermanos, es de que en la vida de Daniel, Daniel tuvo que ser firme en lo que él había creído, en lo que sus padres le habían enseñado, en lo que él había estudiado, de cómo él había sido instruido en el camino del Señor. Y cuando llega acá al palacio real, Daniel decide serle fiel a Dios. Y saben, la vida cristiana, mis hermanos, no tiene que ver simplemente con venir a la iglesia. Porque yo puedo ir a la iglesia el sábado en la mañana, puedo ir a la iglesia en la tarde, pero la vida cristiana no tiene que ver simplemente con venir a la iglesia, sino es un estilo de vida diario. Y yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo está nuestra vida espiritual fuera de la iglesia? ¿Cómo está mi vida espiritual en esa área donde yo trabajo? Trabajo en carpintería, trabajo en construcción, trabajo en una oficina. ¿Cómo es mi vida espiritual en mi trabajo? ¿Cómo es mi vida espiritual en mi casa, en mi familia? ¿Cómo es mi vida espiritual? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a mis amigos? ¿Cómo es mi vida espiritual fuera de estas 4 paredes? La vida espiritual, mis hermanos, tiene que ver con un estilo de vida. Y Daniel tenía la identidad, no había perdido su integridad, no había perdido su identidad. ¿Y qué fue lo que hizo el rey? El rey Nabucodonosor sitió Jerusalén y se los lleva a estos jóvenes y también los utensilios de la casa de Jerusalén, se los lleva ¿para dónde? Para Babilonia. ¿Saben? Nosotros en esta historia encontramos rapidito ahí nosotros podemos encontrar que existe un conflicto antagónico, existe un conflicto cósmico. ¿Por qué? Porque nosotros vemos Joacim, rey de Judá, es llevado ¿dónde? Con el rey Nabucodonosor, está la casa de Jerusalén y son llevados a la casa de Babilonia, la casa de Dios a la casa de ¿quién? De los dioses. Hay un contraste, los hijos de Dios y los hijos del mal, los hijos del rey de Babilonia. ¿Qué es lo que sucede aquí en Babilonia? Cuando yo leo el libro de Daniel, el libro de Daniel es un libro de profecías. Sin embargo, en el capítulo 1 nosotros encontramos este conflicto cósmico. Babilonia, el rey Joacim de Judá, Jerusalén, Babilonia, la casa de Dios con la casa de los dioses. La pregunta sería, ¿por qué estos jóvenes fueron llevados cautivos a Babilonia? ¿Por qué Dios permitió que estos hombres fueran llevados a Babilonia? Y una vez que ellos fueron llevados a Babilonia, mis hermanos, ellos sufrieron una esclavitud. ¿Verdad que sí? Sufrieron una esclavitud. Y usted se puede poner a pensar, hay muchos tipos de esclavitud. Y sí las hay, muchos tipos de esclavitud. Hoy en día puede que exista, pero antiguamente existía más. Pero podemos nosotros ver que la esclavitud, mis hermanos, a veces también puede ser la de asemejarnos a las cosas. ¿Por qué? Porque el rey le dice, esta es la comida que ustedes van a comer. Este es el vino que ustedes van a comer. ¿A quién les estaba dando esto? A los príncipes, a Daniel, a Sadrach y a sus amigos. Ustedes van a comer esto. Esta ración, esta porción de comida, ahora ustedes la tienen que comer. Mis hermanos, adaptarnos a la cultura a veces es difícil.
¿Cuántos de aquí se han adaptado a otra cultura? Muchos de nosotros venimos de México, llegamos acá y nos tenemos que adaptar a una cultura. Yo estuve en Argentina, tuve que adaptarme a una cultura en Argentina. Después de Argentina fui para Brasil y tuve que adaptarme a una cultura. Sin embargo, nosotros nos tenemos que adaptar a la cultura sin tener que romper nuestras bases bíblicas. Yo puedo hacer ciertas cosas en Argentina sin romper lo que yo creo, lo que yo he aprendido, lo que Dios me ha enseñado. Y Daniel ahora y sus amigos estaban ¿dónde? Estaban en Babilonia. ¿Y qué le dice el rey? Vengan, que ustedes van a comer comida de reyes. A ustedes les voy a dar la mejor comida. Y les dice que el rey les dio una ración de comida. Y lo dice ahí en el versículo, vamos a leer el versículo 6. Él dice, y fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombre, y puso Daniel, Belsasar, Sadrach, Misac y Azarías, Abednego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey. ¿Quién estaba dándole esta comida? ¿La porción de quién? La porción del rey. ¿Por qué Daniel no quiso comer esa comida? Primeramente, mis hermanos, porque esa comida era entregada a los ídolos. Porque era una comida entregada a los ídolos y Daniel no decide participar de esa comida. Y saben, nosotros hemos sido llamados a serle fiel a Dios. Dios nos ha llamado a que nosotros necesitamos mantener nuestra identidad, nuestra integridad. Y saben, hace mucho tiempo, que yo trabajaba con una persona. Y esta persona era miembro de una iglesia. Y esta persona, miembro de una iglesia, me invita a comer. Y fuimos a comer a un lugar. Y cuando estábamos comiendo, había una comida ahí que yo no la como. Que tenía ahí una comida que la Biblia dice que no lo debemos de comer. Y mi hermano dijo, simplemente sáquenle esos cueritos, mis hermanos, y comamos la comida. Nosotros necesitamos ser íntegros. Necesitamos obedecer lo que Dios ha colocado en su palabra. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros somos fieles a Dios? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros necesitamos permanecer en los caminos de Dios? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? ¿Saben lo que Dios hace con nosotros, mis hermanos? El versículo 15 dice, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más nutridos que los de otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Dios ve a estos muchachos, Dios ve su integridad, Dios ve su fidelidad y Dios les da algo a cambio. No solamente eso, más adelante también dice ahí en el versículo 17, y estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra, ciencia, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios honra a los que honran a Dios. ¿Usted quiere ser honrado? Honre a Dios. ¿Usted quiere recibir bendiciones de Dios? Obedezca a Dios. Muchas de las veces, mis hermanos, el pueblo de Israel negaba a Cristo Jesús. Muchas veces el pueblo de Israel huía de Cristo Jesús. Por eso es de que los reyes iban y combatían y le ganaban al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no obedecía. Nosotros necesitamos ser fieles a Dios. Y cuando somos fieles a Dios, Dios va a ser fieles con nosotros también. Y saben, mi hermano, una vez más quiero mencionar sobre ese conflicto cósmico, porque es un conflicto cósmico verdadero que está sucediendo hoy en nuestros días. Cuando Daniel es llevado a Babilonia, Daniel tuvo que enfrentarse con las antimañas no solamente de Nabucodonosor, sino también del enemigo. ¿Por qué? Porque a Daniel se le cambió el nombre, ¿verdad? Y Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa Jehová es misericordioso.
Misael probablemente, lo digo probablemente, significa quien pertenece a Dios. Azarías significa Jehová ayuda. Ellos tenían nombres que apuntaban ¿a quién? Que apuntaban a Dios. Y viene Nabucodonosor, y Nabucodonosor los cambia de nombres, y ahora los cambia de nombres y les pone Belsasar, dios de Beel, Sadrach, orden de Acú, un dios sumario de la luna, Masec, quien es como Acú, otro dios, los dioses de Babilonia, Abednego, siervo de Nego, una forma de Nabú, dios de la sabiduría. ¿Qué es lo que hizo este Nabucodonosor? ¿Qué es lo que estaba intentando hacer Nabucodonosor? Nabucodonosor, mis hermanos, estaba intentando cambiarle la identidad. ¿A quién? A Daniel y a sus amigos. Nosotros podemos ver, mis hermanos, este conflicto cósmico, porque Dios quiere cambiar y transformar nuestras vidas, pero el enemigo quiere ¿qué hacer? Cambiar nuestra identidad. Y el enemigo va a hacer todo lo posible por destruir a los hijos de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. Y en esta historia, nosotros podemos ver cómo Dios estuvo trabajando con Daniel y cómo Dios también estuvo trabajando en la vida de Nabucodonosor. La pregunta que hice al principio, ¿por qué Dios permitió que Daniel fuera cautiverio y sus amigos y fueran a parar allá en Babilonia? ¿Saben por qué? Porque Dios tenía algo especial para Daniel allá. Porque Dios quería que Daniel fuera luz en Babilonia. Porque Dios quería que Daniel y sus amigos predicaran de ese Dios maravilloso allá en Babilonia. Y saben, esto me hace acordar que el Evangelio no nos pertenece. El Evangelio le pertenece a Cristo Jesús. El Evangelio le pertenece a Dios y es el Espíritu Santo quien convence de pecado, como lo dijimos hoy en la mañana. Y saben, ayer recibí una foto. Ayer recibí una foto y hace tiempo estuve en Brasil. Y cuando estuve en Brasil, comencé a estudiar la Biblia, llegué a una iglesia y en esta iglesia había un club de conquistadores. Y había una muchachita por allá que comenzó a ir a la iglesia y se bautizó. Y después esta niña comenzó con el deseo de que fuéramos a visitar a su madre y a su padre. El anciano y yo fuimos a visitar a esta familia, estuvimos estudiando. Después la familia paró. La familia paró de estudiar la Biblia. Yo regresé a otro lugar, después regresé aquí a Estados Unidos, y eso ya tiene aproximadamente 4 años. Y ayer recibí una foto de algunas amistades que yo tengo por allá. Esta familia que estuvo recibiendo estudios bíblicos se bautizó ayer. El padre y la madre se bautizaron ayer. ¿Por qué? Porque Dios nos ha invitado, mis hermanos, a que nosotros seamos luz donde quiera que vayamos. Y usted puede estudiar la Biblia con su amigo, puede estudiar la Biblia con su amiga, con un familiar, con alguien desconocido. Y usted tal vez no va a ver frutos ahorita. Tal vez no va a haber ningún fruto. Usted va a regresar a su casa, pero la semilla va a quedar plantada. Y el Espíritu Santo va a hacer la obra en el momento indicado. Daniel fue llevado, mis hermanos. Daniel fue llevado a este lugar, y cuando Daniel es llevado a este lugar, pasó por muchas dificultades. Porque después que Daniel es llegado allá, se le dice, ustedes tienen que comer esta comida. Esto es lo que ustedes van a comer. El rey estaba tratando de cambiarle la identidad a estos jóvenes. El enemigo estaba intentando seducirlo para que estos hombres, estos jóvenes, estos príncipes, se adaptaran a un estilo de vida, de la vida de ¿quién? De Nabucodonosor. ¿Y qué dice Romanos 12:1? Que no nos debemos adaptar a las cosas de este mundo. Vamos a leer Romanos 12:1. Miren lo que dice Romanos 12:1 y después regresamos ahí en Daniel. Romanos 12:1. No os conforméis a las cosas de este mundo, dice Romanos 12:1.
pero quiero leerlo con ustedes. Romanos 12:1 dice así, 1 y 2 creo, 1 y el 2 también. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo vivo en sacrificio, santo, agradable a Dios, que es vuestra ración del culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentáis cuáles son la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que nos está invitando Romanos 12:1? Que no nos conformemos con este mundo, que no nos adaptemos a las cosas del mundo, que no hagamos cosas que para el mundo son normales, pero para nosotros como cristianos no son normales. Daniel, estos jóvenes habían sido colocados, mis hermanos, en la mejor universidad, tenían de todo, tenían comida, tenían absolutamente todo. Estaban con el rey, estaban en un palacio y lo tenían todo. Sin embargo, estos hombres decidieron serle fiel a Dios. Y Dios vio su fidelidad y Dios los puso, ¿dónde? Como gobernantes. Dios los puso en lugares más altos que otros jóvenes. Porque no solamente ellos fueron, hubo más jóvenes que fueron llevados en cautiverio. Por lo tanto, mis hermanos, Daniel y sus amigos fueron colocados en este palacio. Pero saben, ellos también enfrentaron problemas. Porque después el rey tuvo un sueño y el rey ¿qué dijo? Vamos a mandar a todos ¿qué? A todos los sabios. Y Daniel comienza a orar. Y después que Daniel comienza a orar, Dios le da ¿qué? Dios le da el entendimiento. Y después que Dios le da el entendimiento, miren lo que dice el capítulo 2, versículo 46. Capítulo 2, versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y humillóse a Daniel y mandó que le sacrificasen presentes y perfumes. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente que el Dios vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y descubridor de los misterios, pues pudiste revelar aquí en la versión dice, arcano, este misterio. Daniel recibe la visión y Daniel puede interpretar lo que Nabucodonosor había soñado. Y Nabucodonosor le da la gloria ¿a quién? Le da la gloria a Dios. Es tu Dios quien nos ha revelado. Es tu Dios quien nos ha revelado. Después también, más adelante, en el capítulo 3, versículo 25 dice, respondió él y dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y al parecer el cuarto es semejante al hijo de ¿quién? De los dioses. ¿Quién dijo esto? Nabucodonosor. ¿Qué es lo que había sucedido? Estos hombres, estos jóvenes, no se quisieron arrodillar ante una estatua y el rey los manda a calentar el horno y manda quemar a estos jóvenes, a estos 3 jóvenes, a los amigos de Daniel. Y son lanzados al fuego. Y después que Nabucodonosor ve ese fuego ardiente, él dice lo siguiente, ¿acaso no son 3 los que echamos en el fuego? Veo a uno como ¿quién? Como semejante al Hijo de Dios. La pregunta sería la siguiente. ¿Por qué Nabucodonosor vio a alguien semejante a Dios? ¿Por qué? ¿Quién le dijo a él, veo a alguien semejante a Dios? ¿Cómo, hermano? Fue por el testimonio de Daniel y sus amigos, mi hermano. Daniel y sus amigos habían trabajado tanto para que Nabucodonosor entendiera que hay un Dios vivo, que hay un Dios verdadero, un Dios que transforma vidas. Y a través de este testimonio
de Daniel y sus amigos, Nabucodonosor ve a alguien en ese horno de fuego y dice, veo a alguien semejante al Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios todavía no había venido a esta tierra. Y la pregunta sería la siguiente, y yo me puse a pensar mucho en esto. ¿Qué figura fue la que vio Nabucodonosor? Si vio al Hijo de Dios. Y Cristo Jesús todavía no ha venido a esta tierra. Es para pensar, ¿no, mis hermanos? ¿Cómo fue? Dice, veo a alguien semejante al Hijo de Dios. Una vez más nosotros vemos cómo Dios glorifica a los que creen en Dios y deciden serle fieles. Mis hermanos, nosotros tenemos un Dios perfecto, que si nosotros colocamos nuestra vida en Cristo Jesús, Dios nos va a dar lo que nosotros necesitemos. Tenemos un Dios que ha hecho tantas evidencias para que nosotros entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, buscad primero el reino de Dios y lo demás será ¿qué? Será añadido. ¿Qué fue lo que hizo Daniel y sus amigos? Daniel y sus amigos no miraron todo el dinero que estaba en el palacio. Daniel y sus amigos no miraron que ellos iban a tener puestos altos. Daniel y sus amigos decidieron serle fiel a Dios. Y Dios los recompensó. Por eso la Biblia dice que nosotros necesitamos buscar primero el reino de Dios y todo va a ser añadido. Necesitamos hacer tesoros en el cielo, mis hermanos. No hacer tesoros aquí en esta tierra. Y saben, hay otra historia que les quiero contar. Porque estando en Argentina, hace aproximadamente 2 años y 2 años, 4 años, 6, 7 años aproximadamente, llegué a una ciudad. Y cuando llegué a esta ciudad, la universidad nos colocó en un lugar. Y llegué a una iglesia donde se estaba formando un club de conquistadores. Y en este club de conquistadores, había un niño, un muchacho que tenía aproximadamente 8 años. Y como tenía 8 años, nos invitó a ir a su casa. Dijo, pastor, vayan a mi casa porque mi familia está pasando muchos problemas. El pastor de ahí, de esa iglesia, y su servidor, fuimos a visitarlo. Y estuvimos yendo a esta casa. Y cuando estábamos en esta casa, esta señora nos comenzó a contar todo lo que estaba sucediendo en su familia. Pastor, le dice al pastor, pastor, mi esposo me golpeaba. Tuve que huir, tuve que salir de mi casa, de tal ciudad a tal ciudad. El hijo que usted ve ahora, que está conmigo aquí, es porque se vino conmigo. Simplemente lo agarré, huí y estoy aquí ahora. Tengo 2 hijos más. Y esos 2 hijos más están con mi esposo. Y estamos en la justicia. Y puedo ver, dice, pastor, le dice al pastor, no, al pastor con el cual yo estaba yendo, dice, y pastor, veo que mi vida no tiene sentido. Porque mis hijos no están conmigo. Porque mi esposo me golpeaba. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y no sé qué hacer, le decía al pastor, no sé qué hacer. Sufro en las noches. Lloro en las noches, extraño a mis niños. Era una niña y un niño y el otro niño. Tenía otros niños más pequeños y los extraño. ¿Será que realmente existe Dios? Y este niño había llegado simplemente, mis hermanos, porque había un club de conquistadores. Ellos iban a las casas, juntaban niños y tenían club de conquistadores. Y el pastor fui con el pastor, fuimos a visitar a esta persona. Y saben, ella y su tía comenzaron a ir a la iglesia. Comenzaron a conocer de Dios, comenzaron a ver que Dios hacía milagros y comenzamos poco a poquito a llevarlos a la iglesia y después de unos cuantos meses, mis hermanos, esta mujer se bautizó. Se bautizó simplemente confiando en Dios. Dijo, yo le voy a dejar mi caso a Dios. Dios tiene que hacer un milagro en mi vida. Dice, yo ya dejé a mi esposo, pero yo quiero que Dios ahora haga un milagro en mi vida. Dice, pastor,
nosotros queremos, yo quiero, dice, yo y mi hijo queremos que mis hijos que están allá con mi esposo estén ahora aquí con nosotros y que conozcan también de Dios. ¿Y saben qué comenzamos a hacer, mis hermanos? Comenzamos a orar por esta familia. Comenzamos a orar, y en menos de un año, esos niños ya estaban con su madre. Vidas que transforman. Solamente la gracia de Dios puede transformar los corazones. Solamente Dios puede transformar, mis hermanos, nuestra vida. Solamente es Dios quien nos saca todo eso que no sirve de nuestra vida. Y es Dios quien transforma. Es Dios quien transforma los corazones. Pero yo les voy a decir una cosa. Que Dios nos coloca a cada uno de nosotros en el lugar correcto. Mi hermano Abelardo, a usted Dios lo coloca en ese lugar donde usted va a ser luz. Y donde a su alrededor muchas personas van a conocer del amor de Dios. Y su testimonio va a ser para que muchas personas se bauticen. Y tal vez usted no las va a ver, pero después en un futuro o en el cielo, usted va a ver cómo esas personas llegaron a los pies de Cristo Jesús por su testimonio. Y no solamente el hermano Abelardo, sino todos los que estamos aquí podemos ser luz y somos luz para las demás naciones. Daniel y sus compañeros fueron colocados en ese palacio, fueron colocados con el rey Nabucodonosor para que ellos le hablaran al rey, para que ellos le hablaran a las demás personas del amor de Cristo Jesús. Hermano, tenemos un Dios que transforma los corazones. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al mundo de Dios. Daniel y sus compañeros no pertenecían a Babilonia. Ellos pertenecían a Cristo Jesús, pertenecían a Dios. Y como pertenecían a Dios, Dios suplía sus necesidades. Dios suplía lo que ellos necesitaban. Usted puede ver después, más adelante, cómo Daniel es llevado al foso de los leones. Vamos leyendo un poquito más allá. Vamos a leer ahí en el capítulo 6, versículo 20. Vamos a leer Daniel 6, capítulo 6, versículo 20. Y una vez más aquí Daniel, siendo testimonio para el rey, dice aquí lo siguiente. Y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste. Y hablando el rey dijo a Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Una vez más nosotros vemos cómo Dios suplía no solamente las necesidades de Daniel, sino cómo Dios a través de Daniel llevaba el mensaje. El Dios viviente, tu Dios, porque yo he visto que tu Dios ha hecho milagros, porque yo he visto que Dios te ha conducido a través de la historia, porque yo he visto que Dios, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos tenido milagro de Dios? ¿Cuántos sabe mi hermano que los milagros que Dios hace en nuestras vidas, ¿saben para qué son? No son para que nos quedemos con nosotros. Los milagros que Dios hace en nuestras vidas son para que nosotros los compartamos con los demás. Para que los demás vean el Dios viviente que tenemos, el Dios poderoso que tenemos, el Dios que está de nuestro lado. Mi hermano, usted puede pasar de este lugar y llegar a este lugar donde está el poder de Dios. Donde está la fuente de vida. Tenemos un Dios verdadero. Tenemos un Dios real que está a nuestro lado. Tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege, que nos ayuda. Yo no sé, mi hermano, cuál haya sido el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Pero yo tengo muchos milagros que Dios ha hecho en mi vida, ¿sabe? Y les voy a compartir un milagro que Dios ha hecho en mi vida, porque este milagro es un milagro impactante para mi vida.
Hace tiempo quería regresar a Brasil. No tenía mucho dinero, porque todavía no trabajaba como pastor y quería regresar a Brasil a terminar un proyecto que había tenido, y también porque allá estaba la que ahora es mi esposa. Gracias a Dios me dio el dinero necesario para poder regresar a Brasil. Pero cuando estaba en el aeropuerto de McAllen, ya estaba en el avión y dicen, todos se tienen que bajar. Todos tienen que bajar desde el avión no funciona, el avión ya no va a salir. Yo tenía un vuelo de McAllen a Dallas, de Dallas a Fort Lauderdale. Si yo no viajaba para Fort Lauderdale, yo iba a perder el vuelo. Lo iba a perder. Y estando ahí, en los asientos del aeropuerto, yo voy y me siento y comencé a orar. Comencé a orar con Dios, comencé a orar con el Espíritu Santo y le dije, Dios, tú has hecho otros milagros en mi vida. Tú eres el dueño del universo, tú me creaste, tú puedes hacer que yo vaya a Brasil, como tú también puedes permitir que no vaya a Brasil, pero yo quiero ir a Brasil. Y yo te pido que hagas algo porque yo quiero ir a Brasil. Después de haber orado, porque yo estaba sentado en esa banca, y después de haber orado, yo recibí un mensaje. Y yo recibí un mensaje de la compañía, de la aerolínea de Fort Lauderdale para Brasil. Y me dice lo siguiente, me dice, el vuelo de Fort Lauderdale a Brasilia se ha alterado tu vuelo. Hay una alteración en tu vuelo. Y más abajo, en unas líneas pequeñas decía, tú puedes verificar si quieres volar en esta hora o si quieres cambiar tu vuelo. Hermano, yo entré ahí y cambié mi vuelo para otro día. Porque yo no tenía vuelo, yo no podía volar para Fort Lauderdale. La azafata me había dicho, o los que se encargan de ahí me habían dicho, vas a volar hasta otro día, hasta estos días tenemos vuelo. Pero no solamente es eso, mis hermanos, porque uno puede decir, eso es casualidad. Es casualidad de repente que recibiste un mensaje y se cambió. Para mí no fue casualidad. Pero tampoco fue casualidad, ¿sabe por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el vuelo de alteración no había sido alterado absolutamente nada. El vuelo decía lo siguiente, tu vuelo es a las 22 horas. Hay una alteración. Vas a salir a las 22 horas. No hay absolutamente ninguna alteración. ¿Quién hizo eso? Lo hizo Dios, mis hermanos. Lo hizo Dios. Sabe que nosotros tenemos un Dios vivo. Así como Daniel sabía que él tenía un Dios vivo, un Dios poderoso, y él no quiso perder su identidad, él no quiso traicionar a Cristo Jesús. Daniel y sus amigos, tal vez ellos podían adaptarse a la cultura, tal vez ellos podían haberse inclinado a esa estatua y diciendo, no estamos adorando a Dios, se podían haber quedado callados, podían haber hecho como que estaban inclinándose, pero no se inclinaban, se podían adaptar, pero su identidad no les permitía traicionar lo que ellos habían creído desde pequeño y cómo Dios los había transformado a través de la historia. Mis hermanos, nosotros tenemos un Dios verdadero. Tenemos un Dios que transforma vidas. Dios transforma vidas. Tenemos un Dios que tiene poder. Y sabe, si usted está pasando por una situación difícil, tenga la seguridad que Dios está al control de esa situación. Si usted está pasando problemas matrimoniales, tenga la seguridad que Dios tiene solución para su problema matrimonial. Si usted tiene a su hijo fuera de la iglesia, tenga la seguridad que Dios está al control de su vida y de la vida de su hijo. Tenemos un Dios verdadero. ¿Sabe lo que nosotros necesitamos hacer? En la mañana el hermano dijo algo, un hermano que estaba aquí, dijo, a veces, pastor, es muy difícil ir a Cristo Jesús. Hermano, nosotros necesitamos confiar en el poder de Dios, en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Tenemos un Dios, es nuestro Rey. Él suple todas nuestras necesidades, Él hace todo por nosotros. Y saben, quiero contarte esta última pequeña historia, porque esta historia tiene que ver con un familiar mío.
hace tiempo mi abuelito pasó al descanso. Ya tiene aproximadamente unos 10 años aproximadamente, él pasó al descanso. Y era una persona que bebía de mucho, inclusive él falleció por causa de tanto beber. Pero cuando estábamos en México, cuando yo estaba en México, mi madre estaba en México, alguien llegó a la puerta, vengo a dar estudios bíblicos, comenzamos a ir a estudiar la Biblia, mi madre, yo fui a estudiar también con mi madre, comenzamos a estudiar la Biblia, mi abuelita también, nos bautizamos, y cuando llegamos aquí a Estados Unidos, mi abuelita también llega, aquí estaba mi abuelito, y un día mi abuelito comenzó a ir a la iglesia. Un día mi abuelito comenzó a ir a la iglesia, y mi abuelito era de esas personas que usaban sombrero, mi hermano, que no se lo quitaban por nada. Usaba a veces la gorrita y no se la quitaba absolutamente por nada. Cada vez que entraba ahí, se la quitaba la gorra o se quitaba el sombrero cuando entraba ahí, mi hermano, en esa puerta. Ahí se la quitaba, iba y se sentaba. Nomás salía, se la volvía a colocar. Pero Dios comenzó a hacer un trabajo en la vida de él. Poco a poco Dios fue transformando su vida. Poco a poco Dios fue ayudándolo. Y un día mi abuelito dice, me voy a bautizar. Ya no voy a beber más. Un día mi abuelito dejó el alcohol. Y saben, yo era el que le llevaba a mi abuelito sus botellitas para que él tomara. Él me decía, mijo, ve por esto. Y yo iba y se la llevaba. Yo recuerdo muchas cosas de él. Y recuerdo, mis hermanos, también que el vocabulario de mi abuelito no era un vocabulario digno para decirlo. Pero Dios fue trabajando, poco a poco fue trabajando en el corazón de él. Llegó un momento en que mi abuelito dijo, me voy a bautizar. Un día mi abuelito comenzó a darle demencia. Y cada vez que yo iba a la casa de él, yo me sentaba con él. ¿Saben lo que él me decía? Después que yo me retiraba de su casa, él me decía lo siguiente: Dios te bendiga, mijo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mijo. Cada vez que yo llegaba a casa y me iba, Dios te bendiga. Algo que nunca había dicho. Antiguamente él decía otras palabras, él bebía, pero Dios transformó su vida. Dios transformó su vida totalmente. Y saben, yo tengo la confianza de que algún día, cuando Cristo Jesús descienda en las nubes del cielo, y cuando venga en son de trompetas y llame a sus hijos, los muertos en Cristo van a resucitar primero, y entre ellos yo tengo la seguridad de que mi abuelito va a resucitar. ¿Saben por qué? Porque Dios hizo una transformación en su corazón. Tenemos un Dios verdadero, un Dios que usa su poder, no solamente para suplir nuestras necesidades, sino para transformar nuestro corazón, para transformar nuestros corazones. Y saben, Dios nos invita a que entreguemos nuestras vidas, que entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús. En la Biblia usted puede encontrar a ciertos personajes de la Biblia que fallaron, Eva, Adán, Moisés, que fallaron a Cristo Jesús. Pero también vemos en la Biblia a estos personajes como Daniel y sus amigos que fueron fieles a Dios. Que fuimos fieles a Dios. Seamos fieles a Dios. ¿Sabe por qué? Porque fuera de esta iglesia hay gente que va a conocer a Cristo Jesús por tu testimonio y por mi testimonio. Y en el cielo va a haber gente por tu testimonio y por mi testimonio. Mis hermanos, yo los invito a que en esta noche hagamos un pacto con Dios. A que en esta noche nosotros podamos decirle a Dios, Dios, esta noche quiero serte fiel. Mañana también quiero serte fiel. Y los demás días también quiero serte fiel. Quiero serte fiel, Dios. Por favor, ven a mi vida. Que hagamos un pacto también con Dios, porque el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Y Él va a cumplir sus promesas en nuestras vidas. Yo los invito, mis hermanos, esta noche a volvernos a colocar de pie para tener una oración de consagración. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Una vez más, Padre,
Estamos delante de ti por los méritos de Cristo Jesús. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que suple nuestras necesidades. Tenemos un Dios, Padre Santo, que transforma nuestras vidas, que transforma nuestros corazones. Queremos pedirte, Padre Santo, así como Daniel fue fiel en la adversidad, nosotros también queremos ser fiel a Cristo Jesús. Queremos ser luz, Padre Santo, para que otras personas conozcan de Cristo Jesús. Y tú nos has colocado a los hermanos aquí en la feria, porque aquí en la feria, Padre Santo, ellos tienen que ser luz para las demás naciones, Padre Santo. Te suplico que cada uno de ellos pueda derramar esa semilla que Dios ha colocado para que en un determinado tiempo Dios pueda hacer su obra. Padre Santo, queremos acudir a ti porque solamente hay poder transformador en Cristo Jesús. Padre Santo, bendice esta iglesia grandemente y te pedimos, Padre Santo, que hagas milagros en nuestra vida en esta semana, Padre Santo. Gracias por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Reflexiones de esperanza.